Cada cristiano tiene el llamado de hacer discípulos, ¿verdad? Este llamado no es opcional, no se reserva solamente para pastores o líderes en la iglesia. Cada discípulo ha recibido un llamado en la Gran Comisión de hacer discípulos, y este llamado tampoco discrimina. Debemos hacer discípulos de nuestros hijos, amigos, hombres, mujeres, jóvenes, adultos, niños, todo, ¿verdad? Ahora, aunque el llamado sea para todos, hay diferentes particularidades que debemos considerar a la hora de hacer discípulos. Y hoy queremos tomar un tiempo para hablar de los jóvenes, cómo debemos hacer discípulos de los jóvenes. Entonces, Sergio, ¿por qué no nos cuentas un poco de qué dice la Biblia al respecto? ¿Qué debemos tomar en cuenta cuando queremos discipular a alguien joven? Bueno, comenzando por observar la vida de los jóvenes, nos damos cuenta que el joven está viviendo un tiempo muy especial en su vida, porque todavía está por tomar muchas decisiones que serán muy determinantes en su futuro. Y como un discípulo de Jesús, él o ella estarán tomando decisiones que impactarán también la manera en que ellos servirán a Jesús en el resto de sus vidas, ¿no? Entonces la juventud, la adolescencia y la juventud es una etapa muy clave. La Biblia, Dios llama a muchos, en el Antiguo Testamento vemos gente como David y José, Dios revelando sus propósitos desde en edad joven, Samuel, desde su niñez, María, la madre de Jesús, una jovencita. La Biblia está llena de jóvenes porque en esas épocas de la adolescencia y juventud, Dios revelaba sus propósitos de sus vidas, ellos entendían su propósito y comenzaban a vivir su propósito. Entonces no era simplemente como una persona adulta que ya quizá al final de sus vidas conoció al Señor y obviamente puede tener un impacto, pero imagínate el gran potencial que tenemos en la vida de los jóvenes. Un ejemplo que a mí me llama mucho la atención es cuando Jesús habla con el joven rico. Y la Biblia nos menciona que era joven. Y si era joven, pues tenía mucho también por qué vivir. Ahora tenía muchos recursos. Entonces imagínate el potencial tan grande que tenía este joven, rico y joven. Y cuando Jesús se acerca, hay varias cosas que me llaman la atención y quizás podemos hablar de algunas de ellas o esto nos ayude, como el acercamiento que tiene Jesús a este joven me impacta. Una, porque bueno, ese joven el que viene a él y le dice, maestro bueno, Jesús empieza entonces a decirle, ¿por qué me llamas bueno? ¿Cómo es que me estás viendo? Bueno solo es Dios, ¿hacia dónde estás queriendo llegar? Es como que Jesús está conversando con él. Y Jesús comienza una conversación que parte de la Escritura, y eso me llama la atención, porque muchas veces cuando hablamos de jóvenes creemos que pues hay que mantenerlos animados, son jóvenes y hay que hacer cosas divertidas, claro que sí, no estar todo el tiempo ahí sentados sin hacer, pero Jesús parte de la Escritura, y parte de la Escritura al conversar con este joven, habla de los mandamientos, y luego escucha al joven. Yo creo que algo que a veces nos falta en la iglesia es aprender a escuchar a nuestros jóvenes. Somos muy prontos para enseñarles, somos muy prontos para decirles lo que tienen que hacer. A veces no aprendemos a escuchar bien. Y si hay algo que Jesús sabía hacer, él sabía escuchar. Sabía hacer preguntas claves y sabía escuchar. Y luego, al final, lo apunta hacia aquella área, aquel mandamiento que el joven obviamente no estaba viviendo. Quiere pastorear su corazón, apunta al corazón, a las áreas del corazón que el joven necesita ser desafiado con el evangelio, y al final le deja un desafío. Le dice, bueno, vende todo lo que tienes, darlo a los pobres, ¿no? Y ahí es donde el joven responde a eso, se va triste. Entonces me llama la atención eso, que Jesús aprende a escuchar, que Jesús parte de la Escritura, que Jesús apunta al corazón para pastorearlo y que Jesús le deja un desafío, ¿no? Creo que esas son cosas importantes que uno debe de considerar cuando hablamos de discipular jóvenes. Sí, yo creo que el fundamento bíblico para el discipulado es pleno en la Escritura. La teología bíblica de la imitación, de la imagen, del mentoreo, del discipulado es vasta en la Biblia. Nosotros comenzamos con un hombre que es hecho a la imagen de Dios y que por tanto inevitablemente imita a Dios. Después de eso tenemos Moisés y Josué. Después tenemos a Pablo y Timoteo, Pablo y Tito, Pablo ordenándole a Tito a Timoteo a que no importa tu juventud no importa. También tenemos mujeres mayores en Tito, discipulando a mujeres menores, y sin embargo no es una tarea fácil, como tú decías, no estamos ministrando gente igual que nosotros, al ser más jóvenes. Pero
en la Gran Comisión, termina la Gran Comisión diciendo disipulen gente de todas las naciones, pero termina diciendo yo estoy con ustedes. Yo estoy con ustedes. Y el poder del discipulado cristiano está en Cristo. En Cristo. Nosotros imitamos a Cristo y queremos hacer imitadores de Cristo también. Que hagan imitadores de Cristo. Que hagan imitadores de Cristo. Entonces, ¿qué consejo le darían a un joven que quiere ser discipulado, que quiere aprender más, que quiere tal vez involucrarse más en su iglesia, pero no sabe dónde empezar? Bueno, a un joven como tal, primero que mire su contexto y su entorno, y si está en una iglesia donde está creciendo saludablemente, bueno, entonces que busque no solamente formas de involucrarse y de servir, que deben de ser clave, al servir en el diario vivir y en el servir de todos los días, uno también aprende, ¿no? Y a veces quizá algunos jóvenes tienen la idea de que el ser discipulados como tal es tomar una clase una vez a la semana o 2 veces a la semana, pero a veces simplemente salir a comer con el pastor o los líderes o charlar con ellos, servir a veces en las cosas más que uno puede contar como casi no espirituales en la iglesia, ¿no? Si es limpiar, conectar equipo, servir de alguna manera. Todo eso está siendo parte de su discipulado, está siendo parte de cómo ellos aprenden a observar la vida. Pero al ser más intencionales, sí les diría que observen la gente que ellos admiran y reconocen como hombres de Dios espirituales, personas de Dios, y que se acerquen a ellos y les digan, mira, tengo preguntas que quisiera hacerte, preguntas acerca de la vida, preguntas acerca de la escritura. ¿Cuándo podemos reunirnos? ¿Cuándo me das un tiempo? Y yo creo que de ahí saldría mucho para ellos. Aprender, observar, y no solamente aprender de su propia generación, sino la importancia de aprender de otras generaciones. Como tú lo dices, cuando Pablo le dice a Timoteo, es tanto porque Timoteo quería aprender de Pablo, como que Pablo quería discipular a Timoteo, ¿no? Entonces ahí vemos esa doble acercamiento, ¿no? De Timoteo a Pablo y de Pablo a Timoteo. Sí, sin lugar a dudas es muy importante cultivar relaciones intergeneracionales dentro de la misma iglesia, porque no es solamente el joven que va a aprender del mayor, sino también, como tú dices, puede funcionar al revés, ¿verdad? Hay muchas cosas que los mayores pueden aprender de los jóvenes. Gabriel, ¿cuál dirías tú que son algunas de las cosas o por qué es tan importante cultivar este tipo de relación, donde no solamente un joven solo se reúne con los jóvenes o los adultos solo con los adultos o cosas así, ¿verdad? Porque refleja la iglesia, refleja lo que la iglesia debe ser. Sí. El evangelio es multigeneracional, multilingüe, multiétnico, y ¿por qué nosotros habríamos de limitar nuestras relaciones a gente igual que nosotros? Sí. Cuando en el cielo no va a ser así, cuando esa no es la voluntad del Señor para la iglesia. La iglesia debe de ser multilingüe, multigeneracional, y el Señor nos ha hecho con diferentes formas, diferentes habilidades a cada uno. Incluso dentro de las diferentes generaciones hay diferentes cosas que son buenas de uno y buenas de otro, y yo creo que eso se complementa una generación con la otra, y hay mucho que aprender. Dentro de lo que tú decías, yo creo que hay dos cosas. Hay dos partes en un discipulado, es el discipulador y el discipulado. El discipulado tiene que tener humildad. El discipulado tiene que entrar humildemente porque se le va a enseñar algo. Pero también el discipulador tiene que estar en humildad y tiene que estar mirando a la fidelidad, a estar ahí a largo plazo. Nosotros no vemos discipulado de 1 o 2 días, vemos discipulado de años. Y vemos a Pablo con Tito y Timoteo, a través de años, estando ahí para él. Yo creo que eso es algo que nosotros como discipuladores debemos estar pendientes, que tenemos que estar ahí hacia el largo término. No es 1 o 2 días. Y si somos discipulados nosotros, no es como que tú eres el que tiene que decir algo. Tú eres el que va a recibir. Y estar ahí humildemente. ¿Sí? Y para los jóvenes que están escuchando esto, sean pacientes y confíen en la providencia de Dios. Que Dios está trayendo a sus vidas gente con la cual ellos pueden aprender. Me estaba viniendo a la mente la película de Karate Kid, fue una de mis películas favoritas en mi adolescencia, y todos nos acordamos de la parte donde Mr. Miyagi está poniendo a
ya ni me acuerdo el nombre de él. Danielson, sí. A que le pusiera la cera para un lado y la cera para el otro y pintara la barda y la volviera a pintar. Y después de varios días el muchacho está molesto, está desesperado. Dice, tú nada más te estás aprovechando de mí, me tienes aquí trabajando como tu empleado. Yo lo que quería era aprender karate. Y todos nos acordamos de esa escena cuando él empieza a hacer los movimientos, ¿no? Creo que los jóvenes son mucho así. Yo me acuerdo en mi época de juventud, yo quería hacer 1000 cosas. Ya quería predicar y ya quería hacer esto. Y a veces no me ponían a hacer cosas que yo quería hacer. Y me ponían a hacer cosas que no quería hacer. Y en esas cosas que no quería hacer no me daba cuenta que Dios también estaba obrando en mi vida y que yo también estaba siendo discipulado. Y eso es, para los jóvenes que nos están viendo, que aprendas a ver la obra de Dios en todas las áreas de tu vida, aun cuando te pongan a hacer algo que tú crees, esto no tiene nada que ver con lo que yo quiero hacer. Yo lo quiero servir a Dios y me están poniendo aquí a preparar los sándwiches de los niños en la iglesia. En todo eso aprendemos y en todo eso vemos la gracia de Dios obrando en nuestras vidas. Sí, sin lugar a dudas, el trabajo que tenemos por delante no será fácil, pero confiamos y descansamos en el Señor, que este llamado que nosotros tenemos de hacer discípulos, Él lo cumplirá. Sea a través de nosotros o a través de alguien más, Él lo hará para su gloria y nuestro bien. Gracias.